Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers, un recién nacido de 3 semanas que presenta fiebre, irritabilidad y mala alimentación, 3 signos cardinales de infección sistémica en el neonato. A esta edad, la incapacidad para expresar síntomas específicos hace que manifestaciones como el llanto inconsolable, la disminución de la ingesta y los cambios en el comportamiento sean indicadores críticos de patología grave, particularmente infecciones del sistema nervioso central. El análisis de líquido cefalorraquídeo revela pleocitosis con predominio de neutrófilos, proteínas elevadas y glucosa disminuida, un perfil característico de meningitis bacteriana. Además, el aislamiento de bacilos gram negativos, fermentadores de lactosa en Agar McConkey, orienta directamente hacia Escherichia coli. En este contexto clínico, el diagnóstico central es meningitis neonatal por Escherichia coli, donde el elemento determinante en la patogénesis es el antígeno capsular K1, el factor de virulencia que permite la supervivencia bacteriana en el torrente sanguíneo y su posterior invasión de las meninges. En el desarrollo del caso, se presenta un lactante de 3 semanas con fiebre de 38.3 grados Celsius, irritabilidad y pobre ingesta. Este cuadro en neonatos debe hacer sospechar de forma inmediata una infección grave del sistema nervioso central, particularmente meningitis. El análisis de líquido cefalorraquídeo muestra leucocitos de 600 por milímetro cúbico con predominio de neutrófilos con un 80%, proteínas elevadas 160 miligramos por decilitro y glucosa disminuida de 20 miligramos por decilitro. Este perfil es característico de meningitis bacteriana. El cultivo revela bacilos gram negativos que forman colonias rosadas en Agar McConkey, lo que indica fermentación de lactosa, apuntando directamente hacia Escherichia coli. El diagnóstico clave es meningitis neonatal por Escherichia coli, factor de virulencia principal, antígeno capsular K1. En la base microbiológica y fisiopatológica, la ruta de infección inicia con colonización del tracto gastrointestinal o nasofaringeo, paso al torrente sanguíneo, bacteriemia y diseminación hematógena hacia las meninges. Aquí es donde el antígeno capsular K1 se vuelve crítico. Tenemos varios factores de virulencia de Escherichia coli y les daremos una breve revisión. El lipopolisacárido, su mecanismo es activación de macrófagos con liberación de interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Su presentación en bacteriemia y shock séptico. El antígeno capsular K1, su mecanismo, previene la fagocitosis y lisis mediada por complemento. Su presentación, meningitis neonatal, que es el de este caso. Toxina Shiga, su mecanismo, inactiva la subunidad ribosomal 60S, detiene síntesis proteica y causa muerte celular. Su presentación en gastroenteritis sanguinolenta. Enterotoxinas termoestables, termolábiles, su mecanismo aumentan secreción de líquidos y electrolitos intestinales. Su presentación, gastroenteritis acuosa. Las fimbrias P, su mecanismo permiten adhesión al uroepitelio. Su presentación en infección del tracto urinario. Ahora bien, el enfoque central de nuestro caso es el antígeno capsular K1. El antígeno capsular K1 es un polisacárido rico en ácido siálico, estructuralmente similar a moléculas presentes en células humanas. Esto genera un fenómeno clave, mimetismo molecular. Las consecuencias directas: disminuye el reconocimiento inmunológico, inhibe la fagocitosis, reduce la activación del complemento, permite la supervivencia en sangre y facilita el paso a través de la barrera hematoencefálica. El resultado: meningitis neonatal por Escherichia coli. En la interpretación clínica y pronóstico, la presencia de Escherichia coli en meningitis neonatal está fuertemente asociada con cepas que expresan el antígeno capsular K1, lo que explica su alta capacidad invasiva. En neonatos, el sistema inmune es inmaduro, lo que potencia aún más el efecto de este factor de virulencia. Sin tratamiento oportuno, hay un alto riesgo de mortalidad y, si sobrevive, secuelas neurológicas permanentes. El reconocimiento temprano y tratamiento antibiótico inmediato son determinantes para el diagnóstico.
En los puntos clave, el diagnóstico es meningitis neonatal por Escherichia coli. El hallazgo en McConkey con colonias rosadas indica fermentación de lactosa. El factor de virulencia más importante es el antígeno capsular K1. El antígeno capsular K1 actúa mediante mimetismo molecular con ácido ciálico, inhibe fagocitosis y activación del complemento, permite la supervivencia bacteriana y su diseminación al sistema nervioso central. En las preguntas, ¿cuál es el factor de virulencia más importante en la meningitis neonatal por Escherichia coli? Antígeno capsular K1. ¿Qué característica del antígeno capsular K1 permite evadir el sistema inmune? Mimetismo molecular con ácido ciálico. ¿Qué tipo de bacterias producen colonias rosadas en agar McConkey? Bacterias fermentadoras de lactosa como Escherichia coli. ¿Cuál es el mecanismo principal del lipopolisacárido en Escherichia coli? Activación de macrófagos con liberación de interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. ¿Qué hallazgo en líquido cefalorraquídeo sugiere meningitis bacteriana? Neutrofilia, proteínas elevadas y glucosa baja. ¿Qué estructura permite Escherichia coli adherirse al tracto urinario? Fimbrias P. Y recuerda, el antígeno capsular K1 de Escherichia coli es el determinante clave en la patogénesis de la meningitis neonatal, debido a su capacidad de mimetizar estructuras del huésped mediante ácido ciálico, lo que le permite evadir la respuesta inmune, resistir la fagocitosis y atravesar la barrera hematoencefálica. Este mecanismo lo diferencia de otros factores como el lipopolisacárido, que participa principalmente en shock séptico, o las enterotoxinas, que se asocian a enfermedad gastrointestinal. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.